Nosotros, desde que hemos asumido la gestión, hemos venido diseñando una estrategia para el cobro efectivo de la reparación civil. ¿Cómo va el caso Lava Jato? Porque después de esta, no sé, toneladas y toneladas de información que existe en torno al presidente de la República, el caso Lava Jato va quedando en un segundo plano, ¿no? Porque es el presidente de la República, sus funcionarios, ministros en funciones, prófugos, sobrinos, que nos atañen y que nos van dando información a cada momento y que, tenemos que estar al pendiente. El caso Lava Jato, por supuesto, también es un gran caso y que sigue los canales de la justicia. Hay muchos que dicen que se están demorando los juicios y que quieren resultados. ¿Cómo va el tema de las reparaciones? ¿Cómo va el tema de recuperar los dineros? Para eso está la Procuraduría, ¿no? Que en el caso de Pedro Castillo no tiene mucha, digamos, actuación porque ya ustedes saben todo lo que ha pasado con la procuradora y que ha sido un tanto cuestionada por el acercamiento que hay con el gobierno, ¿no? Procuradora General. Ahora nosotros vamos a hablar con la Procuradora Especial para el caso Lava Jato, que es la Procuradora Silvana Carrión. Bienvenida, Procuradora Carrión, a Exitosa. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Yo la presentaba diciendo de que hay muchas personas que están esperando más rapidez en el caso Lava Jato. Quería saber qué es lo que ustedes habían logrado en el tema de recuperar los dineros, ¿no? Porque la Procuraduría también, o creo que son el actor principal para la reparación civil de todo lo que ha producido o produjo la corrupción. Ganó mucho y tienen que devolver, ¿no? Sí. La Procuraduría, como tiene como función esencial, como tú bien lo has dicho, la defensa de los intereses patrimoniales del Estado. Esto es la recuperación de la reparación civil que porque por cualquier ilícito se tiene que pagar a favor del Estado por el daño causado. Es una suerte de indemnización hacia el Estado peruano en estos casos de corrupción. En cuanto a la Procuraduría, Doc, nosotros, desde que hemos asumido la gestión, hemos venido diseñando una estrategia para el cobro efectivo de la reparación civil, que tiene que ver con la política de incorporar a las empresas como terceros civilmente responsables a los casos, tiene que ver con constituirnos en actores civiles dentro de los procesos y con pedir las medidas cautelares, los embargos, ¿no? Para asegurar las sentencias que en el tiempo se van a imponer también sobre reparación civil, porque recordemos que cuando inicia un caso, probablemente, como tú estás mencionando, los procesos penales toman algunos años, ¿no? En el Perú, la justicia toma algunos años hasta que concluye con una sentencia. Entonces, mientras que eso sucede, los investigados lo que tienden es a transferir su patrimonio, deshacerse del patrimonio para no enfrentar una reparación civil. En ese sentido, la Procuraduría a mi cargo lo que tiene como política es desde el inicio de una investigación cautelar de manera temprana los bienes de los investigados para hacer frente a futuras reparaciones civiles. Y es así que a la fecha tenemos más de 1.600 millones de soles asegurados como reparación civil. Eso, digamos, como política general en cuanto a recuperación. Ahora, tú preguntabas, Karina, sobre en qué vamos, ¿no? En qué va el caso. Sí, pero yo quisiera saber, ¿no? 1.600 millones de soles a grandes rasgos es lo que ustedes más o menos han asegurado en el tema de la recuperación. Pero versus ¿cuánto es el monto que se han beneficiado las empresas corruptas? Para tener con qué comparar. Claro, nosotros lo que hemos hecho a la fecha es un cálculo de pedidos de reparación civil preliminar. En los casos en general, que están conformados por personas jurídicas y personas naturales, ¿no? Porque son investigados tanto personas naturales como personas jurídicas. Y allí tenemos pedido, ¿no? De manera preliminar
aproximadamente más de 30.000 millones de soles como montos de reparaciones civiles que van a ser litigados en un proceso y después de un juicio, ¿no? Entonces, estos montos son preliminares y lo que se viene asegurando a la fecha de este monto, si se quiere, ¿no? Son estos 1.600 millones de soles que sí debo decir que son montos inusuales o que antes no se ha visto en materia de corrupción como aseguramiento de pago de reparación civil. Ahí definitivamente ha habido un avance, ¿no? De acuerdo. ¿Y en cuánto está evaluada la corrupción en sí? ¿Cuánto ha sido el perjuicio para el Estado? Ustedes van a pedir más o menos 30.000 millones de soles y ya me queda claro que ya tienen asegurados 1.600 millones que antes no se ha visto. Pero ¿cuánto más o menos perjudicó al Perú este caso, ¿no? Este caso Lavajato, en términos de corrupción? Ahí yo no te podría dar ahorita una cifra global, porque nosotros lo que vamos trabajando es caso por caso, ¿no? Y conforme se va determinando y analizando caso por caso, vamos proponiendo el monto de reparación civil en cada proceso penal, porque hay que considerar hechos específicos y consideraciones específicas de cada caso, ¿no? Entonces sí te puedo comentar que hasta la fecha nosotros venimos pidiendo, ¿no? Ya efectivamente en los procesos penales tenemos pedidos por más de 30.000 millones de soles de reparación civil. Eso te puedo comentar porque ya ha sido un análisis que ha hecho la Procuraduría y pedidos escritos que se han introducido a los procesos, ¿no? Muy bien. Entonces, y para saber montos... y para llegar a este monto es porque la corrupción, es decir, ustedes, a ver, ¿cómo le puedo plantear la pregunta? ¿Estos 30.000 millones de soles van por debajo de lo que ellos nos han afectado? Es decir, es con que digamos por ¿cómo se lo puedo graficar? ¿Es con los costos que ellos nos dejan por haber robado? Estos montos se componen lo que nosotros denominamos de un daño patrimonial, que es lo que el Estado, ¿no? Pagó, digamos, ¿no? Por estas obras. Y el monto principal viene por el daño extrapatrimonial. Esto es por la indemnización o es el daño más subjetivo, valorativo de cómo el Estado debe sentirse o debe ser resarcido, ¿no? Por un daño extrapatrimonial. Mientras que lo patrimonial tiene que ver con lo que exactamente el Estado erogó, ¿no? O pagó. Lo extrapatrimonial es más bien un concepto más valorativo, subjetivo, ¿no? De acuerdo. Sin duda, este monto que le estoy mencionando, el componente mayor tiene que ver con el daño extrapatrimonial, porque además nosotros proponemos estos montos para litigarlos en el caso. Tenemos que enfrentarnos a las contrapartes y ellos nos objetarán cada uno de estos conceptos que nosotros hemos presentado como reparación civil, ¿no? Claro, entonces, lo que dejaron de ganar, cuánto se demoraron, qué es lo que dejó de percibir la población, todo eso me imagino que son los extrapatrimoniales. Está calculado, correctamente. Sí, ¿Y qué es lo que recién acaban de hacer o cuál es el acuerdo? Porque ustedes han hecho noticias recientemente porque han llegado a un acuerdo con Graña y Montero, que ahora han cambiado de nombre, pero es Graña y Montero. Sí, nosotros el día jueves 15 de septiembre hemos firmado el acta final del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Graña. Recordemos que este proceso de colaboración comenzó hace aproximadamente en el 2018-2019. Ha sido un proceso largo, intenso, no solamente por la corroboración de la información que la empresa ha presentado, sino también por la negociación de los montos patrimoniales que comprenden la reparación civil. Entonces, lo que ha significado este acuerdo es el reconocimiento de 16 proyectos de la compañía en donde ha cometido actos ilícitos y donde ha aportado la prueba que va a servir a la Fiscalía para, para fundar las acusaciones que tiene en esos proyectos respecto a terceros también, ¿no? Y además la empresa ha reconocido en este esquema del Club de la Construcción que nosotros conocemos, también en cuántas obras ellos han acompañado para dar esta apariencia de legalidad o de competencia, ¿no? Que era este esquema y este diseño del Club de la Construcción para que otros, ¿no? Miembros del club ganaran estas obras, ¿no? Y ahí en los procesos de acompañamiento la empresa ha reconocido que ha participado en 48 procesos de acompañamiento.
Entonces, toda esta información, documentación y testimonio de los ejecutivos que forman parte de esta colaboración eficaz también, está sirviendo a la Fiscalía o va a servir para las investigaciones en los diferentes proyectos. Y en cuanto a la Procuraduría, que es el trabajo que nosotros realizamos, ha servido para imponer un pago de reparación civil de cerca de 500 millones de soles, que debo comentar que además han sido calculados en base a una ley especial, que es la ley 30737, que establece los criterios y las fórmulas bajo las cuales la Procuraduría tiene que medir la reparación civil a las compañías, ¿no? Entonces, esta ley ha sido aplicada, estos cálculos han sido hechos, vale decir, porque he leído por ahí información de que no se ha considerado todos los pagos que el Estado ha hecho por estas obras. Debo informar que la Procuraduría, porque la ley así lo manda, considera todos los pagos que el Estado ha hecho por todos estos proyectos que están sometidos a esta colaboración, tanto los pagos iniciales pactados en el contrato como los pagos que corresponden a adendas, adicionales, valorizaciones extras que se han hecho durante toda la ejecución de los proyectos. Lo otro también que hay que decir es que este cálculo se hace en base a la participación de la compañía en los proyectos, porque recordemos que estos proyectos de gran envergadura tienen diferentes socios, ¿no? El porcentaje que le tocó a Graña y Montero, es decir, si se juntó con otra empresa más grande, no necesariamente esta empresa tuvo el accionariado o el porcentaje de la obra más potente, más mayoritario, grande. Claro, mayoritario. O el beneficio o las utilidades que corresponden, porque saben que un consorcio, las utilidades también se reciben de acuerdo al porcentaje de participación dentro de estos consorcios, ¿no? Entonces la empresa Graña en estos proyectos que son parte de la colaboración ha participado más o menos con un porcentaje entre el 10 y el 20% en diferentes proyectos, y en base a ese porcentaje, según la ley, se le tiene que calcular la reparación civil que nosotros hemos finalmente acordado con la compañía. Pero además, Karina, creo que es importante mencionar que este acuerdo de colaboración, además de imponer un monto de reparación civil por estos proyectos de confesión de ilícitos, también trae de manera colateral otros compromisos importantes de la compañía: el desistimiento de arbitrajes, que no está establecido en una norma, pero que sin embargo nosotros lo hemos incorporado como parte de la negociación de la colaboración, que la compañía se desista de arbitrajes, por ejemplo, que tiene contra el gobierno regional de Cusco, por ejemplo, que dé por terminada la concesión con la Municipalidad de Lima por la vía expresa sur, donde la empresa tenía un contrato por 200 millones de soles, se ha conseguido por este acuerdo de colaboración que se dé por terminada la concesión sin costo alguno para el Estado, así como que también la empresa se desistió en el camino de su pretensión ante el CIADI por el proyecto GCP. Entonces son también compromisos y obligaciones que la empresa ha asumido en el marco de querer solucionar este problema, digamos, legal, y penal, todo eso se valoriza que tiene con el Estado, ¿no? Y todo eso se valoriza, todo eso se monetiza. Todo eso tiene un costo, ¿no? Por ejemplo, en el arbitraje ante el CIADI, ellos estaban pretendiendo 700 millones de soles. En los arbitrajes ante el Cusco, más o menos 83 millones de soles. Vamos como 800 millones. Y en el contrato con la Municipalidad de Lima era un contrato por 200 millones de soles más o menos. Entonces son 1.000 millones adicionales que el Estado se está ahorrando, ¿no? Más los 500 millones que efectivamente la empresa va a pagar como reparación civil. Si hacemos un cálculo, son 1.500 millones de soles que están vinculados a la empresa Graña y Montero como producto de esta colaboración eficaz, ¿no? Bueno, el arbitraje sí es que ellos lo ganaban, porque también hay que recordar que están en un proceso de corrupción que podrían haber inclinado la balanza para que el Estado peruano ganara, ¿no? Yo quería preguntar sobre estos proyectos donde ellos dicen que han participado en 48 obras para simular que hubo un proceso de selección cuando no lo hubo, ¿no? Porque se sabía que este modus operandi del Club de la Construcción era que ellos mismos elegían quién iba a ganar, ¿no? Los mismos empresarios. Entonces, esto también se ha sancionado con dinero porque se simuló, ¿no? Ese es un delito. Sí.
Sí, casualmente, por eso lo mencionamos también en nuestro comunicado, porque si bien la ley 3737 nos obliga a calcular reparación civil sobre los proyectos que ellos han ganado, o sea, por el cual efectivamente han recibido pagos por parte del Estado, en el porcentaje que le correspondía, nosotros hemos incluido dentro de esta colaboración eficaz estos proyectos de acompañamiento y también les hemos asignado un monto de pago de reparación civil, o sea, porque finalmente, como tú bien lo mencionas, eso evidencia una organización criminal que pactó para estos fines específicos dar el marco de apariencia o de competitividad en concursos públicos y que finalmente califican como complicidad en una eventual colusión o una organización criminal, ¿no? Entonces, eso también genera un daño, eso también es un ilícito. Y eso también ha sido calculado por la Procuraduría, incluido dentro del monto que se le está cobrando a la empresa Graña como pago de reparación civil. Y lo otro que hay que mencionar, Karina, también es que estos montos no son montos que van a quedar en el papel, son montos que vienen acompañados de un esquema de pago efectivo de reparación civil. Porque en un país en donde por tema de corrupción la reparación civil siempre ha sido o ha quedado en una sentencia o en un papel, en estos casos, por lo menos de los 4 proyectos, de los 4 casos de colaboración eficaz que ya tenemos cerrados con sentencia, la reparación civil se viene pagando, y en este esquema con Graña también esta reparación civil se va a hacer efectiva, ¿no? Que es el esfuerzo que hace Procuraduría para buscar la forma efectiva de cobro y que no quede en una sentencia simplemente un monto ahí asignado de reparación civil. ¿Y cómo hacen para que sea efectiva con Graña y Montero? ¿Cómo han pensado? Es decir, ¿ustedes ya tienen identificado cómo cobrarse? Es decir, locales, acciones, ¿cómo hacen? Efectivamente. O sea, parte del análisis que hace Procuraduría son las garantías que tienen que existir para esta reparación civil. En el caso de la empresa Graña hay garantías inmobiliarias y garantías accionariales que van a respaldar este monto de reparación. Hemos perdido un ratito el contacto, vamos a solucionarlo inmediatamente, pero hay garantías, es decir, eso se queda como que en un fideicomiso, se queda de alguna manera como empeñado para que todos los peruanos y especialmente la justicia tenga esto como una garantía en realidad y que no simplemente quede en papel. Y además quería hacerle una última pregunta, si es que esto ya también entra como parte de la reparación de los directivos de Graña y Montero, o esto es totalmente por separado. Entonces, ya creo que hemos retomado la comunicación con la procuradora Carrión. Esto de la garantía, es decir, entra en una fase de que ellos no se pueden deshacer ni de las acciones ni de los inmuebles. Exactamente así, porque se ha diseñado un fideicomiso, ¿no?, con la compañía, en el cual parte de ese patrimonio fideicometido es este bien, ¿no?, estas garantías inmobiliarias y estas garantías de acciones, ¿no?, que ingresan a este patrimonio fideicometido y que están resguardados frente a terceros para que no los puedan afectar y sirvan efectivamente para garantizar el pago de la reparación civil. Pero además viene con un esquema, este fideicomiso, que es un contrato bancario innovativo además, de cuotas de reserva, cuotas de garantía. Hay todo un esquema de flujos que se ha analizado de los estados financieros de la compañía en proyección durante el tiempo que va a durar el pago o el cronograma de pago de reparación civil, para que efectivamente nosotros capturemos los flujos de la compañía para el pago efectivo de la reparación civil. Por eso es que hago este énfasis en indicar que la reparación civil no solamente va a quedar en una sentencia, sino que además se ha hecho todo el esfuerzo para garantizar que efectivamente ese dinero entre al Estado, ¿no? Además que la compañía se le está imponiendo una sanción de inhabilitación por 2 años después que se apruebe el acuerdo, con 2 años de contratación con el Estado. Obviamente con privados ellos podrán tener los contratos que corresponda, pero con el Estado no van a poder contratar por 2 años como parte de la sanción y de esta solución a lo que ellos se han sometido, digamos, como parte de la colaboración eficaz, ¿no? La empresa es la persona jurídica, pero también nosotros vimos que tenían problemas con la justicia los directivos. Ellos por su lado van a pagar su reparación civil, van a seguir sus propios procesos.
Sí, y gracias por la pregunta, Karina, porque esta reparación civil que se ha fijado con la empresa ENSA es distinta o es adicional a lo que ya se fijó con las personas naturales José y Hernando Graña. Ellos van a pagar una reparación civil a título personal, ¿no? Dentro de su proceso de colaboración, que suman más o menos 60 millones de soles que ellos van a pagar a título personal. Esos 60 millones de soles son en adición a los 480 millones que se ha fijado con la compañía Graña. Muy bien, entonces, ¿y esto no cierra ninguna acción adicional si es que ustedes encuentran nuevos indicios de corrupción en otras obras posteriores? No sé, salen nuevos audios. Sí, no, de ninguna manera, ¿no? O sea, las competencias de las autoridades peruanas, tanto fiscales como de procuraduría, quedan habilitadas para poder investigar cualquier otro indicio de corrupción que surja de aquí en adelante respecto a la compañía. Digo más, este acuerdo de colaboración trae una denominada cláusula de progresividad, porque efectivamente si más adelante surge alguna evidencia, algún indicio de ilícito respecto a otro proyecto que no forma parte de este acuerdo, la compañía tiene la posibilidad de reconocerlo en el marco de una colaboración, o si no lo reconoce, entonces las autoridades peruanas tienen la posibilidad de juzgarlo e investigarlo y condenarlo conforme corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas, digamos, la información que entregan son de proyectos que datan de muchos años atrás. Entonces ellos hacen sus revisiones internas y si surgiera información sobre un nuevo ilícito, ellos tienen que ponerla a disposición de la justicia. Si no lo hacen, entonces la justicia tiene, la Fiscalía y la Procuraduría, tiene habilitada la vía para poder litigarlo e investigarlo, ¿no? ¿Se vienen más acuerdos de reparaciones, de este tipo de colaboraciones? Sí. Tenemos nosotros a la fecha a cargo, participamos casi en 28 procesos de colaboración eficaz entre personas naturales y personas jurídicas. A nosotros, o sea, como Procuraduría, nos llaman en un determinado momento del proceso de colaboración para presentar la pretensión civil. Estamos negociando a la fecha otros acuerdos de colaboración con empresas, ¿no? Como 2 o 3 en este momento que estamos negociando, y estamos negociando también a la par unas 5 o 6 colaboraciones eficaces de personas naturales que ya se cuentan en ese estadio de negociación, ¿no? En el resto estamos levantando información, recopilando los documentos para poder hacer el análisis respecto a la reparación civil, pero se viene más acuerdo de colaboración. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa. Silvana Carrión, procuradora del caso Lava Jato.